Saludos, estudiantes, familias y docentes. Hoy nos corresponde el trabajo con la unidad número 9 de su libro de texto relacionado con las oscilaciones electromagnéticas. El tema guarda relación estrecha con lo que estudiamos en el 10º grado. Estaríamos siempre estableciendo una analogía entre los términos ya trabajados y los que corresponden a través de esta unidad. El libro de texto, recuerden que es su herramienta fundamental y estaremos estudiando los circuitos para su presentación y comprensión, primero caracterizándolo según sus componentes. Un circuito que estaría formado por un inductor y un capacitor. Y luego incluiríamos el resistor y estaríamos hablando de los circuitos RLC. En este caso, en el día de hoy vamos a estar trabajando con los siguientes elementos. El circuito en particular, el circuito que ya les describí, el circuito que estaría conformado por un inductor y un capacitor. Entonces, para la comprensión y mantener esa relación que ya les comentaba que existe en lo estudiado, les propongo recordar los siguientes criterios. En el 10º grado, nosotros trabajamos con los siguientes sistemas físicos: un péndulo físico o matemático y el sistema cuerpo-resorte. En estos casos, nosotros estamos mencionando que para que este sistema muestre esta forma de movimiento mecánico, es decir, el cambio periódico respecto a ciertas posiciones, requería ante todo que yo entregara al sistema cierto contenido de energía. Y nos fijábamos siempre en la huella que quedaba como resultado de este movimiento. En este caso estamos mostrando una huella que, si el sistema comenzó a moverse en este instante, la amplitud de las oscilaciones iba disminuyendo. Esto nos permitió clasificar las oscilaciones en oscilaciones libres, siempre que en los sistemas no estuviera presente un agente externo, y estas oscilaciones libres las valorábamos como no amortiguadas y amortiguadas, que es el caso que nosotros le estamos mostrando aquí a través de este péndulo. También utilizamos como recursos el sistema cuerpo-resorte, y del sistema cuerpo-resorte nos interesa que ustedes, aquí en la diapositiva yo les comento, nosotros primero deformábamos el resorte y iniciábamos o permitíamos el movimiento del cuerpo a partir de esta posición extrema. En esta posición extrema nosotros fijamos nuestra atención, hablábamos del valor de la coordenada. En este caso, para esta posición la coordenada tiene valor máximo, pero en ese momento la velocidad era 0 y existía aceleración porque existía una fuerza, y siempre que haya fuerza y siempre que hay fuerza hay aceleración. Más tarde, al liberar el sistema de esta posición, experimentaban ciertas transformaciones. Esta energía, que era toda potencial, empezaba a transformarse en cinética, y en la posición de equilibrio hablábamos de energía cinética, y el movimiento tenía como característica que cambiaba de forma periódica de una posición a la otra, recordando que la característica fundamental de esta forma de movimiento mecánico es su periodicidad. Es decir, que aquí estábamos valorando el cambio de la coordenada, de la velocidad y de la aceleración. Hoy comenzamos el estudio de los circuitos eléctricos. En este caso, en pantalla yo les muestro una situación que luego retomaríamos: un osciloscopio, que es un instrumento que nos permite valorar la señal de tensión, y les comparo las señales de los oscilogramas de la corriente, en este caso, con la huella que deja el movimiento del péndulo en su movimiento. En particular, nosotros queremos definir ante todo en los circuitos cuáles son estas oscilaciones nombradas oscilaciones libres. Las oscilaciones libres para el circuito, recordar siempre la analogía en mecánica. En mecánica decíamos que las oscilaciones eran libres
si no estaba presente un agente externo. En este caso, observen ustedes que estamos planteando que en el circuito sus componentes, si están exentos de una fuente, entonces las oscilaciones serían, en este caso, libres. Y en este caso estaríamos hablando de qué magnitudes estarían cambiando de forma periódica. Estaríamos hablando del cambio periódico de la intensidad de la corriente, de la tensión y de la carga, que serían las magnitudes que estarían cambiando de forma periódica en el tiempo. Les pregunto entonces, ¿cómo se producen en un circuito estas oscilaciones libres o más tarde la vamos a clasificar también como forzadas? En pantalla les muestro lo siguiente. Un circuito aparece en su libro de texto en la página 291, es decir, conformado, como ven ustedes, por un capacitor, un inductor, una fuente de corriente y un dispositivo que fue el que les mencioné anteriormente, que es el osciloscopio. El osciloscopio, por supuesto, conectado en paralelo, porque queremos mostrar el comportamiento de la señal de la tensión en los extremos del enrollado. En este caso, si el interruptor se encuentra en la posición S, el sistema estaría en posición de carga. Es decir, dado la diferencia de potencial que aporta la fuente y la capacidad del capacitor, lograríamos cierto valor de carga máxima en el circuito. Es decir, el circuito dispone de energía. ¿Dónde se encuentra esta energía localizada? Como hemos mostrado en la diapositiva, esa energía aparece almacenada en el campo eléctrico. Estas son de las ecuaciones que ustedes tienen que hacer suyas. Recordar que en el caso mecánico hablábamos de la energía potencial elástica o la energía cinética. Entonces, en este caso, si nosotros cambiamos de posición al interruptor, entonces el valor de carga comenzaría a disminuir. La carga disminuye porque la relación carga-tiempo sería corriente, ¿verdad? Entonces, en el enrollado comenzaría a circular corriente. Pero muy importante que nosotros en las unidades anteriores hemos estudiado el fenómeno de la inducción electromagnética, también el fenómeno de la autoinducción. Es decir, que aquí en este caso la corriente no se transfiere de inmediato debido a estos fenómenos que son propios de los devanados, de los enrollados. Inmediatamente que las cargas comienzan a ponerse en movimiento, se comienza a manifestar en el enrollado una FEN autoinducida que no permite que la corriente se establezca de inmediato. Entonces, aquí en este caso estamos mostrando en el osciloscopio cómo cambia el valor de la carga eléctrica al transcurrir el tiempo. Nosotros recordamos entonces en este caso que ese valor de carga máxima era el producto de la capacidad de este capacitor y de la tensión. Y entonces, en este caso, si nosotros observamos cambios en la tensión al transcurrir el tiempo, estamos describiendo entonces que las oscilaciones no se mantienen con la misma amplitud. Es el hecho que anteriormente habíamos planteado que la oscilación se va amortiguando. Entonces aquí en este caso, por supuesto que nos permite establecer, y es muy importante que ustedes lo hagan suyo, que el hecho de que la tensión disminuya es el resultado de que la carga va variando en el tiempo, porque esta magnitud es de valor constante. Es decir, que entonces este proceso de cómo se producen las oscilaciones libres en un circuito, los estamos estudiando a partir de este circuito, que lo estamos idealizando un poco. Aquí en este caso no mencioné anteriormente el elemento resistivo. Es el elemento resistivo el que justifica la disminución de la tensión en el capacitor. Es decir, porque hay ciertas pérdidas de energía, igual que ocurre en el péndulo, que cuando el péndulo oscila,
pasado cierto tiempo su amplitud disminuye y esta disminución de la amplitud la atribuíamos a la fuerza de fricción en el punto de suspensión o con el aire. Es decir, que en este caso, en un circuito con estas características, que es el objeto de estudio en el día de hoy, estamos estudiando el circuito inductivo capacitivo. En este circuito inductivo capacitivo yo obtengo oscilaciones. Estas oscilaciones, según esta señal y por lo que les he comentado, son oscilaciones libres. Anteriormente habíamos planteado que la oscilación es libre si solo están presentes en el circuito este inductor y este capacitor. No hay fuente externa. Esta fuente que aparece aquí es precisamente para los momentos iniciales en los cuales efectuamos la carga del capacitor. No vamos a dejar de plantear que cuando la corriente comienza a circular por el enrollado, por la bobina, comienza a manifestarse entonces en la bobina un campo magnético, porque asociado a la corriente existe esta forma de materia, el campo magnético, y estaría entonces almacenada la energía del campo en el campo magnético, la corriente y su campo magnético. Se va transfiriendo esta energía que era inicialmente localizada en el capacitor, se va transfiriendo a el enrollado, energía potencial, energía en el condensador y luego se transfiere al inductor. En la próxima diapositiva yo le estaría comentando a partir de las señales de carga que ya planteamos que este valor de carga va a variar de forma periódica en el tiempo. Y al igual que hicimos en 10º grado, que en el instante inicial el valor de la coordenada era máximo, pero en ese momento el valor de la velocidad era 0. Si liberamos el sistema, comienza entonces a disminuir el valor de la coordenada y comienza a incrementarse el valor de la velocidad. En estos circuitos ocurre exactamente lo mismo. En la medida que la carga disminuye, comienza a existir corriente eléctrica. Y les comento y les pregunto, en el caso de las oscilaciones mecánicas, ¿cuándo decíamos que una oscilación era armónica? Una oscilación era armónica cuando respondía a la ley del seno o del coseno. Y es importante que en este circuito nosotros recordemos que ya pasamos lo relacionado con la ecuación de la carga, la volveremos a retomar. Cuando la carga tiene valor máximo, la corriente tiene valor 0. Existe un cierto desfasaje entre estas dos magnitudes, entre la magnitud carga y la magnitud corriente. Y entonces estaríamos escribiendo las respectivas ecuaciones tanto para la carga en el circuito como para el valor de la corriente. En todo sistema físico siempre describimos e hicimos presente de qué parámetros depende la frecuencia angular como magnitud. En los casos de los sistemas mecánicos, la frecuencia angular, si era un sistema cuerpo-resorte, esta dependía de quién, del valor de la carga y del valor de la masa. Pero en este circuito que estamos iniciando su estudio en el día de hoy, dicha frecuencia angular va a depender exclusivamente del valor de la inductancia en el circuito y del valor de la capacidad. Es decir que entonces, en este caso, es muy importante, estudiantes, familia, que ustedes hagan un estudio profundo, intenso, de cómo se produce una oscilación completa en dicho circuito. En la página 294 de su libro de texto aparece el comportamiento de la energía para esta oscilación completa. Para T igual 0, toda la energía aparece almacenada en el capacitor. Pero al transcurrir cierto tiempo, la energía va transfiriéndose, ya no es máxima en el capacitor, existe cierto valor de energía en el inductor. Y para un cuarto del periodo, toda la energía entonces está almacenada ¿dónde? En el inductor.
y esta energía, en este caso, luego comienza a transferirse del inductor al capacitor. Y en estos procesos en los cuales ya le hablé que está presente el fenómeno de la autoinducción, nuevamente se vuelve a cargar el capacitor, pero las placas del capacitor ahora tendrían cargas diferentes a las que habíamos caracterizado inicialmente. Es por ello que pasado cierto tiempo, toda la energía vuelve a almacenarse en el capacitor y el sistema retorna nuevamente por los pasos que había transitado anteriormente. Es decir, que durante una oscilación completa está variando de forma periódica el valor de la carga, el valor de la corriente que se establece en dicho circuito. Quiere decir que son los elementos básicos que nosotros queremos que ustedes lo recuerden. En este caso, en la próxima diapositiva, yo les propongo la interpretación de las gráficas de los oscilogramas de la corriente y de la carga, para reforzar ese criterio que hemos hablado de que el comportamiento de la carga se corresponde con el comportamiento que va a tener la tensión en el circuito. Y entonces, acá en este caso, en el oscilograma de la carga, en el momento en que la carga tiene valor máximo, es importante que reconozcamos que en ese momento la corriente es cero. En la medida que la carga comienza a decrecer, comienza a aumentar el valor de la corriente. En este caso, nosotros justificábamos en 10º grado que la función que caracteriza a las oscilaciones de la corriente respondían al menos seno, dado a que en este caso el vector velocidad, si comparamos la corriente con la velocidad, el vector velocidad está orientado en sentido contrario a la coordenada. Las herramientas matemáticas que nosotros disponemos no nos son factibles 100%, porque en la educación superior, cuando ustedes vuelvan a tocar los temas, todos aquellos que van a estudiar ciencia en un futuro, saben que usando los términos de la derivada se obtienen estos resultados. Entonces aquí en este caso, el oscilograma de la corriente, la ecuación que corresponde al comportamiento armónico de la carga, porque estas oscilaciones, recuerden que son armónicas. Son armónicas porque responden a la ley del coseno. El oscilograma de la carga y el oscilograma de la corriente, en este caso, son de los elementos que ustedes tienen que recordar, haber hecho suyo, hacerlo suyo, caracterizando los circuitos. Entonces, en su libro de texto, ustedes también disponen de las tablas como la que yo les muestro ahora en pantalla, que hacen una comparación entre las ecuaciones que caracterizan los sistemas mecánicos y los que caracterizan al sistema electromagnético. Les comentaba, la carga, ¿con quién la estamos comparando? Con la coordenada con la carga. Es decir, que la coordenada responde a la ley del coseno, la carga responde a la ley del coseno. En este caso, para que haya oscilaciones, hay que separarlo de la posición de equilibrio. Para que haya oscilaciones, primero yo tengo que cargar el capacitor y luego esta situación, cuando la coordenada es máxima, la velocidad es cero. La velocidad es máxima cuando pasa por la posición de equilibrio. Exactamente lo relacionado con la corriente eléctrica. Y aparecen estas relaciones de cuando la velocidad es máxima, de qué depende, y se comparan, por supuesto, estos elementos, corriente con velocidad. Y muy importante, desde el punto de vista energético, las energías en los sistemas mecánicos son de tipo potencial y de tipo cinético. En los sistemas electromagnéticos, la energía aparece en el capacitor y la energía aparece en el inductor. Entonces, esta tabla 9.1 que aparece en la página 298, es importante que ustedes la conozcan y en ellas vean la posibilidad de obtener la solución de los ejercicios que aparecen en su libro de texto. Entonces nosotros teníamos como intención en la clase de hoy que ustedes junto conmigo resolvieran este primer ejercicio que está en su libro de texto en la página 322, para que les sirva de modelo, para que les sirva de referencia en la solución de los ejercicios que nosotros vamos a dejar indicado en el día de hoy. En la lectura del ejercicio, que la voy a hacer conjuntamente con ustedes, usted
descubre que este circuito está conformado por un inductor, su inductancia 20 milihenry y la capacidad 4 microfaradios. Yo les propongo siempre que a partir de la lectura de las magnitudes que aparecen en los ejercicios, usted debe diseñar su propio ejercicio para que usted reafirme, porque es uno de los objetivos que nosotros tenemos que vencer, el interpretar, el diferenciar en los tipos de ejercicios que vamos a estar estudiando. Hoy estamos estudiando el circuito inductivo capacitivo. Este circuito como un modelo físico, porque realmente yo no he caracterizado, o no lo he mencionado hasta ahora, que todos los elementos ofrecen cierto valor de resistencia. Y si hay resistencia, hay disipación de energía y las oscilaciones entonces serían amortiguadas. Para que las oscilaciones sean no amortiguadas, yo tengo que valorar que la resistencia es muy pequeña o que lo idealizo para decir entonces que las oscilaciones son de amplitudes constantes. Que la amplitud sea constante es un indicador que se conserva el contenido de energía en el circuito. Además, usted tiene que aprender de los submúltiplos de estas magnitudes que le presentamos en el circuito. Es decir, que un milihenry guarda esta relación. Un milihenry es 1 por 10 a la menos 3 henry. Y que un microfaradio es de 1 por 10 a la menos 6 faradios. Es decir, que esta es la pauta que nosotros queremos que ustedes hagan en los ejercicios que yo les voy a indicar hoy como estudio independiente. Yo les propongo que vean rápidamente en esta situación que yo quiero que ustedes sigan conmigo, que si yo propongo determinar el valor de la frecuencia, y vamos a diferenciar frecuencia lineal de la frecuencia angular. Los términos, las magnitudes, la magnitud frecuencia lineal se simboliza con la letra nu del alfabeto griego y la frecuencia angular se representa con la letra omega del alfabeto griego. Si yo pido frecuencia, usted en esa tabla que yo le mencioné, usted busca cuál expresión permite calcular la frecuencia. Y esta frecuencia, por ejemplo, cuando ustedes hagan sus cálculos de forma independiente, debe corresponderse aproximadamente con este valor, según los cálculos cuando usted sustituya estos valores. Lo mismo ocurre con la frecuencia angular. La frecuencia angular, representada en este caso, tienen los valores y hagan los cálculos correspondientes. Y lo mismo con el período. Entonces, estudiantes, familia, yo les propongo como continuidad de esta actividad que usted resuelva de manera independiente y con mucha formalidad, como lo ha hecho hasta ahora, estos ejercicios que aparecen en la diapositiva, porque serían la manera de reforzar todos estos criterios que les hemos planteado en este tan breve tiempo. También queremos que para reforzar o apoyar la próxima clase que daríamos conjuntamente con ustedes hagan una lectura y un resumen del epígrafe 9.2 de su libro de texto que aparece en la página 299. Hemos disfrutado con ustedes estos temas. Familia, le pedimos su apoyo para que nuestros estudiantes hagan las actividades. Esta situación de los circuitos es bien importante y estaríamos profundizando, y es un tema bien importante porque tiene múltiples aplicaciones a las ciencias y a la técnica. Estaríamos esperando por ustedes en la próxima clase.